Voilà. Bienvenue dans l'Anthropocène. Cette nouvelle ère géologique. Bienvenidos en el Antropoceno, una nueva era geológica que etimológicamente anuncia la edad del ser humano, con fenómenos como la transformación antrópica que obran desde el advenimiento de la sedentarización, cristianismo, colonización, del capitalismo o industrialización según las diferentes tesis. El Antropoceno delataría la presencia ubicua de la mano del ser humano en la totalidad del planeta y de los organismos que lo integran. Se trata de preguntar si sigue existiendo naturaleza en este paisaje dominado y configurado por el ser humano. Claro que existe y persiste, porque donde se le deja ser en esta parte del mundo que no hemos creado, que la filósofa Virginia Maris llama la parte salvaje del mundo, en el florecer de la biodiversidad, en los lugares abandonados, en el regreso del lobo en Europa, en las matas de hierba que atraviesan el asfalto en nuestros bosques, mares, montañas, campos y nuestras ciudades, siempre y cuando se sepa verla. En el mundo de las tecnologías idolatradas, de las grandes ciudades, megaciudades hiperdensificadas y herméticas, a productos homogenizados que no reflejan nada más que nuestra propia imagen y que cuyo resultado puede ser vaciar la capa freática de lo sensible. La Nature Writing nos insta a luchar contra la extinción de la experiencia de naturaleza, dándole una atención particular a la expresión de su manifestación. Nuestro lugar en nuestra unicidad, el autor Rick Bass dice que cuanto más seguimos a destruir la naturaleza, tanto más será necesario escribir historias que nos hablen de la naturaleza para luchar contra el riesgo de amnesia ambiental. Buenas tardes, soy Darius Agabami y les estaré con ustedes todo este año con el nuevo formato de escritura de los lugares de la Fundación, que traduce en una serie de 5 citas entre naturaleza y literatura por encuentros y paseos. Soy mediador científico-cultural, también miembro del Shanzhou Lab, laboratorio de investigación teatral sobre la presencia animal basada en Gimel, aquí cerca. Hoy estamos aquí para explorar la nature writing y la evolución de este género literario. Tengo el placer de recibir a Gaby Martínez y tras una hora no habrá posibilidad de hacer preguntas, tendremos un cóctel y tendrán la oportunidad de dialogar con Gaby de modo más íntimo. Darius da las gracias a los intérpretes que van a traducir del francés al español y del español al francés. Gaby Martínez, buenas tardes. Voy quizás a leer una cita de su obra, Animales Invisibles, traducido al francés. Usted escribe, según el último censo y a pesar del simulacro de conocimientos y de dominio que el ser humano se obceca a transmitir a las nuevas generaciones, la ciencia solo ha conseguido clasificar una 10ª parte de las especies sobre la Tierra. Esto significa que todavía queda un universo entero que queda por contar y lugares aislados, inexplorados, desconocidos para acoger el latido de las 9/10 partes restantes. Hoy entrar en un lugar virgen de cifras es como entrar en el corazón de X, la incógnita de la ecuación cuyo resultado es la Tierra, una X rebosante de bestias y animales. Entonces, para usted, la naturaleza no ha muerto con el Antropoceno. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias, Darius, muchas gracias a los intérpretes y a la Fundación Jan Michalski y a todos ustedes por estar aquí. Esa cita pertenece al libro Animales Invisibles, que, por supuesto, el proyecto lo que pretende es justamente señalar que, pese a que parece que está todo contado, que nos estamos repitiendo constantemente que está todo contado, hay muchos animales que están fuera de lo que es nuestra vista y de lo que es nuestro imaginario, que creo que es lo más llamativo, ¿no? O sea, como hemos perdido de vista animales que en realidad están ahí y que sirven para crear todo un sustrato que es el que da vida a todo lo diverso, a lo que somos.
En concreto, este proyecto de Animales Invisibles se genera justamente a partir de lo que no vemos. Una vez, mientras estaba en Uganda, iba a entrar dentro de lo que era la sabana y encontré una cabaña de rangers que estaban rodeados por pósters de un pájaro. Estábamos a punto de ver elefantes, jirafas, leones, y sin embargo lo que tenían allí eran pósters de un pájaro. Entonces les pregunté, digo, ¿y este quién es? Y me dicen, este es el picozapato. Digo, ¿y por qué está aquí? Y me dicen, porque este es al que no vemos. Entonces, a partir de ahí, eso quedó rebotando. Escribí un libro sobre el río Nilo y al cabo de unos años, por una investigación periodística, fui a Pakistán, siguiendo los pasos de un zoólogo autodidacta que había ido a seguir al yeti. El yeti no llegó a encontrarlo, pero sí que él llegó, de hecho, a perder la vida después de 15 años viviendo en las montañas, en el Hindu Kush, porque llevó adelante un proyecto vital que le permitió conocer las montañas como no las había conocido nadie, hasta el punto, él vivía dentro de Pakistán en una zona que había sido la última donde habían visto con vida a Osama Bin Laden, antes de que los estadounidenses dijeran que había muerto. Nunca nadie había visto el cadáver de Bin Laden. Allí en las montañas ya decían, desde cuando yo fui, en 2009, que ya estaba muerto, por ejemplo, ¿no? Lo que hizo esta persona, que se llama Jordi Magrane, fue descubrir una naturaleza impresionante y llevar adelante una vida que le permitió, en un momento dado, cuando en el Valle del Panjshir se cierra a causa de la guerra y a causa también de la nieve, nadie puede llevar alimentos ni medicinas a esa zona, de repente tanto los servicios secretos pakistaníes como la gente que está viviendo desde las ONGs, a los propios caravaneros que intentaban llegar allí para proveer y salvar la vida de las personas que estaban viviendo en la zona, todo el mundo dice, bueno, ¿a quién podríamos permitir que fuera con una caravana de alimentos y medicinas a la zona del Panjshir para que esta gente sobreviva? Y todo el mundo coincide, desde los talibanes a los servicios secretos, a las ONGs, que esa persona es Jordi Magrane, porque llevaba 15 años, en aquel momento un poco menos, siguiendo los pasos del yeti. Entonces eso te da un poco la idea, y pensé en el picozapato, en Uganda, y en cómo animales que no vemos, que nunca vamos a llegar a ver, construyen nuestro imaginario de una manera enorme, ¿no? Y entonces te preguntas por todo el resto de animales que no vemos y que sin embargo están construyéndonos como individuos. De tal manera que, claro, por mucho que hablemos nosotros del antropoceno y de cómo estamos determinando al resto de especies, es cierto que estamos interviniendo mucho, pero también es cierto que todo lo que estamos dejando fuera, todos los animales que no estamos viendo, son los que van a actuar en bloque junto con el resto de especies también vegetales, por ejemplo, junto con las corrientes marinas y todo lo que se está moviendo, para, si no hacemos las cosas lo suficientemente bien, acabar con nosotros. O sea, la especie que está en peligro en realidad somos nosotros. Eso es algo que creo que es recurrente, que estamos todos de acuerdo, que se ha dicho ya mucho, ¿no? Pero en realidad la especie que peligra, si no cambiamos nuestras dinámicas, somos nosotros. Y aquí está Thomas Berry, un naturalista, que esto lo dejó muy claro al proponer la idea de la gran conversación. Él dijo que si no se establece una gran conversación entre los seres humanos y el resto de seres vivos, nosotros como especie no seguiremos adelante, porque por supuesto que somos aquí unos recién llegados y las fuerzas que están combinadas del planeta acabarán por ver lo prescindible, o sea, acabarán por suprimir aquello que les hace mal, que somos nosotros, ¿no? Como individuos. Vamos a volver a esta idea de la gran conversación como recurso para
unirse a la alteridad, a la naturaleza. Pero vamos a hablar de usted. Usted es periodista, escritor catalán, nacido en el 71, autor prolífico. Se le identifica como una de las grandes figuras de la corriente de los nuevos relatos españoles. Ha publicado muchas obras variando géneros y se ha convertido en un autor imprescindible de la nature writing. Antes de evocar su trabajo en la segunda parte, quisiéramos quizá hablar de la evolución del nature writing. ¿Qué se entiende en Europa, en Occidente? Se habla de ecopolítica, ecocrítica, pero el término de nature writing, ¿qué significa? Más o menos lo mismo aquí, no se utiliza tanto. ¿Nos puede decir en pocas palabras lo que es el nature writing y cuáles son las especificidades de este género? Sí, bueno, por darle un marco, sería, como dice la propia palabra, la literatura de naturaleza, que arrancaría lo que son los autores que apuntan a la naturaleza y le intentan dar un vuelo literario, incluyendo también puede ser aspectos científicos o filosóficos, pero sobre todo la fuerza del nature writing está en la poesía que contiene esa literatura. No es un texto científico, no es un texto puramente filosófico, sino que es la interacción entre lo que sería la mirada, por supuesto, del autor, con una potencia poética lo bastante grande como para conmovernos. Sería un poquito, más o menos, esta idea. Esto es lo que se sitúa en 1854, cuando publica Henry David Thoreau Walden, aunque Susan Fenimore Cooper es una mujer, igual por eso el orden a lo mejor lo han modificado, no lo sé, pero escribe su diario rural en 4 años antes. Ese es el marco, un poco. Cuando aparece también con Ralph Waldo Emerson y el trascendentalismo, toda una mirada de autores que están mirando lo que es el alma humana y ven que su alma tiene una traslación directa en el alma de todo lo que les rodea. Entonces, es una proyección. Ven su interior proyectado en todo lo que les rodea y ven que se hacen conforme se va haciendo el entorno. Ahí también están cansados por la guerra de secesión, hay un agotamiento político que yo creo que es común muchas veces a cuando la literatura de naturaleza pega fuerte, suele ser cuando la sociedad está más bien cansada de una serie de movimientos normalmente sociopolíticos y también cuando hay problemas económicos que la hacen retraerse y volver a lo más elemental y desde lo más elemental tomar fuerza para volver a crecer, o sea, para sentirse humanos de la forma más elemental, ¿no? más básica. Entonces, con Thoreau hay una coincidencia que para mí fue muy importante, que tiene que ver con el nombre. Yo firmo como Gaby Martínez. Mi nombre es Gabriel. Mi abuelo era Gabriel, mi padre era Gabriel. Cuando llamaban a casa para distinguirme decían, ¿está Gaby? Era Gaby pequeño, era Gaby, ¿no? Yo cuando tuve que firmar mi primer libro, había hecho antes periodismo, de repente vi que en mi ecosistema literario nadie firmaba con diminutivo prácticamente, en el mío. Sin embargo, en el anglosajón encuentro, en esta época de Henry David Thoreau, de Susan Fenimore Cooper, encuentro a Walt Whitman, un poeta que escribe Hojas de hierba. Y él dice, quiero hablarle a mis lectores como le hablo a mis amigos, como le hablo a mi familia. Y él firma como Walt. Entonces ahí se abre toda una línea en la cual tú vas a encontrar desde Tom Wolfe, Tom Spanbauer, vas a encontrar a una premio Nobel como Toni Morrison, vas a encontrar a un presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, firmando como diminutivo, porque están horizontalizando la conversación. Y de repente ahí encontré yo la fuerza para decir, pues venga, voy a firmar como Gaby. Al cabo de unos años supe, entonces no lo sabía, no había leído la biografía de Thoreau, que Henry David Thoreau no se llamaba Henry David Thoreau, él se llamaba David Henry Thoreau. Y en un momento decide cambiar el orden
de Henry David a David Henry. Y entonces ahí ves un nexo muy poderoso que tiene que ver con gente, en este caso joven, que se enfrenta al mundo y quiere presentarse ante el mundo con un nombre, y lo del nombre creo que es fundamental, porque David Copenhague, el autor chamán indígena, que ahora acaba de publicar en español un título que creo que en francés ya está, es La caída del cielo, con Bruce Albert, que le hizo la traducción. David Copenhague, él lo primero que hace en su libro es explicar cómo él decidió su propio nombre. Y le da al nombre una importancia muy grande, siempre desde la juventud decidiendo cómo presentarse, ¿no? Y entonces ahí ves que eso no solamente te ubica a ti como individuo en el espacio natural, sino que además es el germen para después, ¿qué hace Thoreau? No escribe solo Walden, escribe un libro sobre desobediencia civil. Y de repente tú ves que si tú te guías por ese tipo de ética, probablemente en varios momentos desobedecerás a tu entorno. Quiero decir que son curiosas, ¿no? Estas conexiones. De tal manera que, bueno, ahí en ese momento, a mediados del siglo XIX y luego principios del XX, arranca toda esa corriente que va en España nosotros lo vivimos de una manera también que es parecida, tiene que ver con la pérdida de las colonias en Cuba y con una crisis existencial del país. Lo que hace es crearse una asociación que se llama la Institución Libre de Enseñanza, donde se agrupa mucha gente y empieza a hacer excursiones, porque se quieren hacer fuertes a partir del contacto con la tierra. Y empiezan a escribir. Y de ahí surge la generación del 27, que es una de las generaciones, la última gran generación de poetas que ha habido en España. Y sale exactamente de una manera muy parecida a la que sale, por ejemplo, pues en los Estados Unidos, ¿no? Quiero decir, en toda la literatura tiene ese punto en común de hastío de lo que es el día a día y de un desencanto probablemente con la política y de una pobreza también económica para arraigar en lo más profundo, y toda esa magnificencia, toda esa grandeza que empiezas a sentir desde el momento en que te empiezas a ver pequeño, desde esa diminutez te amplías, escribes y tu literatura consigue captar esa fuerza. Así es un poco como surge la literatura. Así es como surge en Estados Unidos, en la conquista de estos grandes espacios vírgenes en Estados Unidos. Ha ido desarrollándose desde esa cuna con todas las temáticas que han mencionado: la soledad, la busca existencial, el descentrarse para entender a los demás. Y es un concepto de la wilderness propio de la literatura estadounidense y americana. El concepto de wilderness es difícil de traducir al español también. ¿Cómo define este concepto de wilderness que ha alimentado a estos autores que se han movido en este género? Es una palabra un poco difícil, como tú dices, ¿no? Porque también creo que tiene que ver con los espacios. Claro, los grandes espacios, en este caso de estadounidenses, cuando ellos hablan sobre naturaleza, es una palabra que de alguna manera abarca los kilómetros y kilómetros de desiertos, en algunos casos, de bosques. Yo creo que tiene que ver con lo intocado, con lo que todavía no hemos llegado a corromper, quizás sea una palabra un poco dura, ¿no? Pero a tocar directamente. Y entonces por eso la traslación aquí pues es más difícil, porque bueno, salimos aquí, tenemos una naturaleza estupenda, nos rodea, ¿no? Pero digamos que la presencia humana siempre está presente. Igual podría conectar con lo que John Muir en su momento, también nos vamos a principios del 20, finales del 19,
propone que deben ser pues, los espacios a proteger, ¿no? Que debe ser la idea del preservacionismo. Está el preservacionismo y el conservacionismo. El preservacionismo es el que defiende el espacio wilderness, que todo sea intocado, preservar lugares donde la mano del hombre no esté, del ser humano no esté presente. Y él tira adelante el Parque Nacional de Yosemite, por ejemplo, ¿no? Y consiguen aislar espacios enormes sin que los seres humanos intervengan. Y luego, por otro lado, está la mirada conservacionista, que es la que sí que entraría más bueno, podemos cuidar algunos lugares, pero vamos a establecer un diálogo en el cual los seres humanos estén presentes e intervengan. Eso no sería wilderness, por decirlo así. Se parecería más a lo que proponía John Muir con Yosemite, con el Parque Nacional, ¿no? Vamos a volver a esta idea de la interrelación entre la historia humana y la historia natural. Este concepto de wilderness es difícil concebirlo aquí en Occidente, en particular en Suiza, pero también existe esta controversia del espacio desértico que tenemos que proteger a toda costa de toda interacción humana. Ha hablado de unicidad con la naturaleza, de porosidad y de conceptos comunes con muchos autores precursores y contemporáneos, por ejemplo, Annie Dillard o Nan Shepherd, que buscan lo que yo llamaría una compenetración íntima con los elementos. Un pensamiento, una idea bastante subversiva, porque intenta destacarse de una relación de conquista con la naturaleza. Nan Shepherd, en su obra señera La montaña viva, habla de la búsqueda y de lo que uno siente al ascender la montaña, sino más bien lo que produce vivir la montaña. Y dice, no me interesaba la montaña en sí, me interesaban sus efectos sobre mí, como el gato no acaricia al ser humano, sino se acaricia a sí mismo contra sus piernas. Y al envejecer, cada vez era menos autosuficiente y empezaba a descubrir la montaña en sí. Todo fue bueno, sus contornos, colores, aguas, rocas, pájaros. Esta compenetración, ¿puede ser amigo de una montaña? ¿Ya ha sido amigo de un lugar? ¿A qué se parece? Bueno, sin duda, ¿no? Creo que de hecho, ahora ya se está dando el estatus de persona a ríos, a montañas, o sea, la empatía, la conexión que puedes establecer con un lugar, sin duda. Claro, lo que pasa es que ser un amigo de una montaña, igual el singular no funciona, porque tú eres amigo, al ser amigo de eso, eres amigo de todo lo que va, es un plural lo que necesitaríamos para explicarlo, ¿no? Eres amigo de algo que piensas que está contigo, que colabora contigo, que te ayuda. Has citado a Annie Dillard y creo que es muy sintomático que mucha de la gran literatura la hayan escrito personas que han estado en situaciones límite y que han acudido a la naturaleza para reponerse, y la naturaleza les ha dado tanto que luego han convertido esa experiencia en literatura. Annie Dillard se va a las montañas, creo que es con 26 años, porque tiene una neumonía. Ella está viviendo allí 3 años y de repente, claro, es un libro que empieza con más o menos al principio, en las primeras páginas, una chinche gigante acuática succionando a una rana. Entonces luego aparecerán mantis religiosas, te van a aparecer las hormigas, te va a aparecer todo el espectro de lo que consideramos feo, incluso repugnante desde el mundo humano, y que sin embargo ella lo convierte en un espectáculo vibrante, absolutamente con una tensión narrativa espectacular, y que en su momento pasaría, bueno, un libro de naturaleza y tal. Luego, cuando se hace balance sobre los mejores ensayos del siglo XX, el libro Una temporada de Tinker Creek
Pilgrimage to Tinker Creek de Annie Dillard está ahí. Pero es que curiosamente vamos a buscar a Elizabeth Toba con El sonido de un caracol salvaje al comer, y ella es una persona que con 31 años se enferma por un tema del sistema nervioso. Se queda tumbada en su cama. Y entonces un día viene una amiga y le regala un terrario con un caracol. Entonces cuando está todo el tiempo tumbada, cuando se cansa ya de ver las grietas de la pared, empieza a mirar al caracol. Y entonces empieza a observar, que, claro, a pensar en el tiempo, en la velocidad. Ese animal va más rápido que ella, porque ella simplemente no se puede mover. ¿Qué es la velocidad, ¿no? ¿Y qué es el tiempo? Empieza a investigar y a leer libros sobre caracoles. Y descubre que, por ejemplo, Patricia Highsmith, una literatura gasterópoda impresionante, pero descubre que Patricia Highsmith, por ejemplo, tiene un cuento en el cual dentro de una isla hay un hombre que es perseguido por caracoles de 6 metros, que son gigantes, y él corre, pero por mucho que corra, los caracoles son muy grandes, y de nuevo volvemos a ver lo que es la magnitud, la velocidad, vernos como individuos dentro de un contexto que de repente puede ser diferente porque otros animales cobren una magnitud distinta, ¿no? Helen MacDonald, con H. de Halcón, ella habla sobre otro tipo de pérdida, que es el luto que vive por la muerte de su padre. Y entonces, siguiendo y rastreando cómo un cetrero de un siglo anterior, que también es poeta y que era homosexual, con una problemática como grande para insertarse en sociedad, escribe pues, un libro que a ella le sirve para recuperarse de su duelo, y a la misma vez mientras está enseñando, adiestrando a un halcón. Son personas y estos son solamente algunos ejemplos, ¿no? Hay Amy Liptrot, o sea, hay muchos ejemplos de esta clase, de cómo no vas a considerar amigo en este caso a un halcón o a un espacio como las montañas en las que se refugia Annie Dillard para recuperarse de su enfermedad, ¿no? Yo creo que por supuesto, y es a partir de ese momento cuando tú como individuo, bueno, a partir de ese momento sí has vivido en la ciudad y no has considerado amigo hasta entonces pues a un delta o a una montaña, ¿no? Pero yo creo que eso sí que es decisivo, bueno, para lo que hablábamos al principio, para cambiar un poco lo que es nuestro comportamiento respecto al entorno, ¿no? Ce qui nous entoure. Et aussi peut-être s'interroger y quizás preguntarse si el ser, el elemento, el lugar en cuestión también nos trae todo esto, porque después del encuentro, ¿qué sentimos? ¿Cuál es nuestra vivencia? Y creo que la amistad también puede ser este intercambio y cómo puede atravesarnos. Quisiera volver a esta evolución del género. En Europa existe una tradición diferente con el espacio. No existe una llanura virgen, un espacio virgen. Por ejemplo, Montana, un lugar salvaje, tiene la superficie de Alemania, un país donde hay 80 millones de habitantes. En Montana hay tan solo 1 millón de habitantes. Es una escala totalmente diferente. ¿Cómo se ha exportado la nature writing? ¿Cómo se ha distinguido? No sé si en España también con las especificidades de la cultura. Bueno, aquí hay algún ejemplo que es como muy curioso. En realidad, naturaleza la podemos encontrar en cualquier rincón y el ejercicio que hace en su momento Robert Macfarlane es muy interesante con naturaleza muerta. En España se tradujo como naturaleza muerta, porque él decide que va a ir a explicar los lugares donde todavía hay naturaleza salvaje en Gran Bretaña. Y entonces va a los hayedos, va a los ríos, va a las depresiones, a los valles, donde tú todavía puedes sentir la experiencia. Pero ahí lo que hace justamente es introducirte. Si tú no ves el resto, o sea, dónde está ese hayedo, si tú no ves lo que lo rodea, las carreteras que probablemente estén pasando alrededor,
tú, a través de la experiencia literaria, estás dentro de un lugar salvaje. Y entonces lo que te lleva es a pensar, cerca de ti puedes encontrar espacios como este, ¿por qué no lo cuidas? O después el libro, no recuerdo, el autor es David, algo que es En un metro de tierra. Él va, durante un año, va a visitar todo el tiempo el mismo metro de tierra. Se pone en un árbol y va viendo cómo la capa, el dosel de los árboles va cambiando en función de si nieva, de si caen las hojas, cómo incide la luz, cuando incide la luz, cómo va a crecer los hongos o no, o si llueve, qué es lo que va a crecer, qué es lo que va a generar la luz, ¿no? Entonces, claro, hay algún movimiento que podríamos llamar más minimalista en Europa, por ejemplo. No es minimalismo, porque subirte aquí lo que hace Chapaz no es minimalista, es escalada, es irte a subir una montaña, hacer un recorrido de montaña, ¿no? Pero sí que puede haber como una cierta tendencia al minimalismo en algún momento aquí en Europa, en cuanto a que los espacios no son tan grandes, y a buscar los rincones donde todavía podemos encontrar esa naturaleza, ¿no? Pero más allá de eso, creo que la experiencia siempre es la de ser humano frente a una geografía, frente a un espacio. Y las diferencias, te diría casi que tendrían más que ver, a lo mejor, en lo que es europeo, tiene que ver más algunos libros con la experiencia estática. O sea, voy a un lugar y me quedo durante un tiempo y entonces a partir de ahí lo veo. Y a lo mejor en Estados Unidos puede tener que ver más con el viaje. Al tener tantos kilómetros pueden haber como recorridos más grandes, pero tampoco me atrevería a asegurarlo firmemente, ¿no? Y luego, lo que sí que creo que es decisivo y es muy importante es que ahora, en concreto, no sé si esto igual lo vamos a hablar más adelante, pero estoy trabajando mucho con Latinoamérica. La voz indígena. O sea, la voz de... Y ahí sí que creo que hay una presencia, una ausencia muy, muy notable. Antes hablaba de David Copenagua, ahora podemos hablar de Joseph Zárate en Perú, que él ha hablado sobre guerras del interior, se ha fijado en el oro, en la madera, en el petróleo, cómo se relaciona con estos bienes, estos bienes dicen los que comercian con ellos, ¿no? Con estos minerales, las personas, pero es uno de los primeros indígenas que tienen una cierta proyección a través de lo que han escrito, básicamente porque no hay relato escrito, casi todo ha sido relato oral hasta ahora. El propio David Copenagua necesita de un traductor para traer su experiencia a la literatura, ¿no? Pero por eso mismo, quizá porque no hay un relato escrito, toda la sabiduría que nos puede venir de los pueblos indígenas, pues ahora mismo no la tenemos. Quizá Estados Unidos y Europa no deja de ser Occidente, más o menos. La mirada es bastante consensuada sobre cómo se relaciona con el entorno. Donde sí que creo que puede venir un valor añadido muy importante es desde los pueblos indígenas, que ahora empiezan un poquito a asomar, pero está todo por hacer, ¿no? Lo que quisiera añadir es que en determinados lugares, en estos territorios víctimas de gobiernos quizá más dictatoriales, ¿cuál es el riesgo de escribir sobre la naturaleza cuando se sacan a relucir el uso de los recursos? Es uno de los motivos también por los que no se popularizaban estos relatos sobre naturaleza. Sí. Bueno, mira, yo a raíz del último libro que he escrito, que es Delta, me pregunto mucho sobre el agua. Entonces veo, de repente digo, vivo en una península con 2 archipiélagos enormes y no tenemos literatura del agua. Entonces dices, ¿esto por qué es? O sea, nosotros veníamos de una dictadura. Entonces, después de esa dictadura empieza una transición en la que
sobre todo los medioambientalistas dicen, bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con los parques naturales, que hasta entonces utilizaba el gobierno para cazar y los furtivos se colaban también para sobrevivir, porque había pobreza en la dictadura. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que está todo el mundo preparado para empezar a colonizar la costa con apartamentos y con hoteles. Entonces, el agua se ve como un lugar donde sacar dinero, no como un elemento fundamental para la vida. Y entonces nos encontramos 40 años después con que no tenemos una literatura en España sobre el agua en una península. Eso es por motivos comerciales, pero claro, luego si te vas a Latinoamérica, y como digo Latinoamérica, digo otros países, te encuentras con que según de lo que hables, te estás jugando la vida. Estuve el año pasado en Santo Domingo, en un festival donde se hacía un taller medioambiental en Centroamérica, donde los asistentes eran todos, pues eran de Honduras, de El Salvador, era de países centroamericanos. Todos los que no estaban amenazados estaban exiliados. O sea, el periodismo medioambientalista, en este caso, pues estaba en ese punto. Claro, el periodismo aún puedes tener un poco la cobertura de tu periódico, pero un escritor, ¿quién le cubre? ¿Cómo te lanzas a escribir sobre eso, ¿no? Entonces, claro, los peligros son todavía muy, muy evidentes. Y, de hecho, aunque se hable constantemente de alertas medioambientales, a la hora de apoyar económicamente muchos proyectos, incluso festivales literarios, yo hablo sobre todo del español, creo que hay otros países donde puede ser que se esté haciendo diferente, pero si tú tienes que apostar entre eso, novela negra, ciencia ficción, nature writing, literatura, lo llamaré literatura, que es como estamos hablando ahora para promocionarlo en español, el dinero continúa yéndose hacia la ciencia ficción y la novela negra. Y esto es, el paralelismo se puede establecer con todo prácticamente. Es verdad que hay más inversiones ahora en placas solares, en energía eólica y tal, pero cuando vienen las decisiones serias, ¿por qué se están revelando, por ejemplo, los agricultores? Porque esos espacios no se han cuidado lo suficiente durante muchísimos años. Y se tiene que llegar a una situación auténticamente límite para que haya una reacción. Para mí lo más sorprendente es verdad que te juegas la vida, pero es como la intelectualidad a la que se le supone un talante reactivo, que debe ser la que mantenga la posición, se ha plegado igualmente a los intereses de las industrias, y desde la cultura no ha surgido un relato, hablo en este caso sobre todo el español, pero hablar del español es hablar de 560 millones de hablantes, como no ha surgido una reacción para hacer frente a todas esas presiones que existían, ¿no? Y precisamente esta dimensión de militancia o de compromiso creo que es algo propio de este tipo de género literario y hablaremos de esto dentro de unos instantes. Antes nos decías de qué modo los trastornos ecológicos inciden en la nature writing. ¿Tienes ejemplos de la evolución del género con estos envites ambientales que vemos en estos 30, 40 últimos años? ¿Se escriben más distopías, relatos sobre la naturaleza en los espacios urbanos? ¿Cómo estos temas tienen una incidencia sobre este género literario? No sé si tienes 2 o 3 ejemplos de tus... El gran salto adelante del género, por decirlo así, sería el momento en que Rachel Carson escribe Primavera silenciosa, porque ahí... digamos, apunta directamente a la denuncia sobre unos excesos que se están cometiendo. Entonces, a partir de ahí se desencadena una literatura, igual que
la literatura comienza, eso, finales del 19, principios del 20. Rachel Carson marca la otra forma de escribir sobre naturaleza, que es la de denuncia. Lo que ocurre es que durante muchos años, claro, se ha denunciado porque los excesos también eran enormes, ¿no? Pero en 2015 hay un debate que creo que es muy interesante, ahora hará 10 años, entre Robert Macfarlane y Mark Cocker. Mark Cocker critica a Robert Macfarlane porque dice que cree que está escribiendo de una manera demasiado diplomática, que está renunciando a denunciar, y cuando en un momento de alertas medioambientales como en el que estamos, debería ser mucho más contundente y no andarse, digamos, no dar rodeos e ir directamente a la crítica. Macfarlane dice que él cree que de una manera más sensual, más poética, es más fácil atraer a los no convencidos, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, porque claro, dentro de lo que es la denuncia está el ecologismo de toda la vida, el medioambientalismo, están, pues, no sé, los naturalistas, los científicos que están viendo dónde está el problema, pero ¿cómo consigues atraer al resto de la población? Que es, ahora mismo estamos todavía ahí. ¿Cómo consigues que los no iniciados, la gente que ni siquiera sabe lo que le puede dar un caracol o un halcón o una montaña o un río, abra un libro de estos y diga, ¡guau! ¡Qué mundo! ¿No? O sea, quiero más de esto. Entonces, Macfarlane propone ser más, apuntar más por la hermosura, sin olvidar nunca también la denuncia, porque yo creo que hoy en día es muy difícil escribir sobre naturaleza y no denunciar de alguna... Bueno, yo me he encontrado en esa situación varias veces, ¿no? Y yo creo que esos son dos de los grandes momentos. Y hay un ejemplo que creo que es muy gráfico en el delta del Llobregat, cerca de Barcelona. Yo sigo mucho la fotografía de un fotógrafo que hace, a través del obturador y de parar la imagen, consigue crear cuadros con el movimiento de los animales, por ejemplo, ¿no? Y él dice que él iba siempre a ese delta con su abuelo. Y su abuelo le enseñó cómo eran los peces, le enseñaba los detalles de la playa, el río, cómo vivía. Dice, claro, dice, yo recuerdo eso siempre con cariño y yo he desarrollado mi vida artística con ese sentimiento. Si mi abuelo me hubiera abierto un pescado, que a lo mejor entonces seguramente ya había plásticos, no tantos como ahora, ¿no? Pero si yo ahora cojo a mi hijo, le abro un pescado y le enseño que lo tiene lleno de plástico, es verdad, está ocurriendo eso, pero no sé si lo que provocaría en mi hijo es no querer acercarse más al delta. Yo he encontrado por la vía del arte y del arte, digamos, que apuesta más por la belleza, la forma de comunicar, ¿no? Y yo creo que la literatura ahora mismo está en un punto en el que ya se está dividiendo mucho lo que sería la denuncia, o sea, se está sabiendo conjugar mejor que nunca lo que es la denuncia con la belleza, más o menos. Anna Simon, filósofa, aquí nos ha dicho que la ecopolítica ha sido una ecopoesía y ha dicho cómo la naturaleza ha tenido una incidencia sobre la ecología con precursores como Thoreau o Rousseau. Y hoy en día estos relatos de denuncia, se observa que la política, el militantismo, la acción militante también necesita este relato. Tiene que utilizar las historias y los relatos para decir cómo se construye una sociedad. Y este género literario tiene algo intrínseco, es la radicalidad. Una radicalidad en la literatura porque el escritor que transmite una experiencia
carnal, corporal, también va a permitir al lector, precisamente por esta dimensión sensorial del relato, sentir, vivir la vivencia, valga la redundancia. Y el problema con el medio ambiente es que tenemos que conocer lo que se defiende. Y con el relato de la literatura existe una conexión carnal con el estilo. Eso es muy importante. Fíjate, hay una antropóloga que ha escrito mucho literatura, pero lo ha hecho siempre como desde la filosofía y utilizando muchos términos científicos. Hace un año escribió un libro de relatos. O sea, ya se pasó directamente a tratar con ficción, a entrar dentro de ese nivel más, como tú dices, más sensual. Luego también hay mucha experiencia en primera persona que lo que apuesta directamente es por el instinto, por todo lo intuitivo. Y luego también está, que creo que es muy importante, en cómo se nos ha contado, cómo a la gente que no sabe o ha leído muy poca literatura se le venden los libros de literatura. Por ejemplo, hablábamos de Thoreau. Es muy curioso porque Thoreau se nos ha contado que él se fue a los bosques a olvidarse de todo y él vivía a 1,5 kilómetros del pueblo y sus vecinos iban a verle casi cada tarde. Y sus hermanas cuentan que le limpiaba los calzoncillos. Entonces, ¿qué relato nos contamos también sobre naturaleza y cómo nos hemos ido construyendo nosotros nuestra idea de lo que es un ser humano y la naturaleza? Esto Wendell Berry, en Otro pensador extraordinario, en El fuego del fin del mundo, él se pregunta sobre esto, ¿no? Dice, a ver, ¿por qué el mito del estadounidense en la naturaleza siempre tiene que ser un superhombre solo sobreviviendo en circunstancias complicadísimas? ¿Por qué no se acepta, no se asuma que pueda ser una comunidad colaborando y saliendo adelante ahí, ¿no? Y sobre esto también puedes hacer mucha literatura, colaborando con sus tensiones. Si no hay tensión, igual el libro no acaba de funcionar del todo, ¿no? Porque sí que creo que las tensiones tienen que salir adelante. Pero entonces ahí vuelvo de nuevo a cómo nos estamos contando la literatura. A mí, con mi último libro, se han dado circunstancias curiosas porque se me acercó por un lado una escritora y por otro un redactor de cultura que lleva muchísimos años trabajando en cultura. Y me dio un poco el momento en el que estamos todavía, ¿no? Pese a tanto hablar de literatura. Me encuentran y me dicen, hombre, he visto que has publicado libro nuevo. ¿Qué tal con los animalitos? Entonces le digo, hombre, Dios, si consideramos a Moby Dick un animalito, estamos bien. Este es un poco el tema, ¿no? Claro, es cómo se proyecta la idea de literatura. Hasta ahora se vinculaba sobre todo a lo infantil y a lo bucólico, a la poesía, a lo lírico, vamos ahí a... Cuando tú tienes unas tensiones muy fuertes que si las consigues proyectar en tu literatura, vas a conseguir... Bueno, Steinbeck es un gran escritor. Steinbeck junto con Rachel Carson, además. Steinbeck también por el mar de Cortés es otro de los grandes libros que hacen pensar el medioambientalismo de una manera nueva, ¿no? Y también ocurre en tiempo, más o menos eso, Rachel Carson, Steinbeck un poco antes, Rachel Carson. Bien, es muy interesante. Parece que es necesario hablar del margen, ser autores del margen, y es lo que dice, por ejemplo, Animales Invisibles. Es decir, que dar a conocer lo que en general pasa desapercibido, es decir, que en general que no miramos, y por eso me parece que es importante darlo a conocer. Habla en particular de la manera alternativa de ser vivo, y es lo que quiere hacer la naturaleza.
La literatura busca destacarse de esta experiencia solipsista y para que se pueda comprender lo que significa la alteridad. Sí, bueno, de hecho hemos hablado al principio de desobediencia civil, de chinches gigantes acuáticas y de todo lo que nos han dicho que es la periferia, lo otro. ¿Qué es lo otro? O sea, yo, claro, a mí cuando me decían, yo he vivido en un barrio de periferia de Barcelona, para mí el centro era mi mundo. Esto es lo que está diciendo ahora Eliane Brum con la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Y pivota mucho desde ese punto de vista. ¿Qué es el centro? Igual tenemos que cambiar nuestros centros y decir, el centro es la Amazonía, el centro es el Mont Blanc, el centro es el delta del Ebro. Crear nuevos centros colectivos y ver que igual lo que son las ciudades son las sucursales de los lugares biodiversos, cambiar el punto de vista. Por eso, la idea de margen, que nos han querido decir qué es el margen, mira, o sea, es muy importante articular relato. Yo descubrí que durante muchos años he estado escribiendo libros de viajes. Y entonces yo descubría que a mí me llamaban en verano para preguntarme, para hacerme entrevistas. Me hablaban era en verano, era como si el sudanés, el ugandés, el chino solamente interesaban en verano. Y entonces pensé, a ver, ¿cómo consigo comunicar viaje de alguna manera, ¿no? que sea interesante? Y entonces ahí voy pensando en cómo proyectar la idea y ahí aparece Animales Invisibles. Animales Invisibles te permite viajar, pero siguiendo el nexo de algo que quizá no veas nunca. Pero tú vas a conocer cómo piensan las personas que están más o menos en su ámbito. Vas a ver cómo se relacionan otros animales con el animal protagonista. Vas a ver dónde vive, cuál es su ecosistema. De tal manera que El animal invisible sería el libro de viajes lo que El muerto a la novela negra. Es el hilo conductor. Y entonces a partir de ahí también pensé, ¿cómo comunico naturaleza, literatura de naturaleza a mi mundo más cercano? Descubrí que siempre que hablábamos de libros de naturaleza decíamos, he leído un libro de nature writing. Entonces pensé, ¿por qué no introducimos una palabra que acerque, una palabra de proximidad que acerque a la gente a ese tipo de literatura? Y ahí es donde aparece liternatura, que es una palabra que toda la raíz latina pues la puede entender. Y a partir de una palabra, hemos empezado a crear clubs de lectura, que apareció hace 5 años, clubs de lectura, residencias literarias. Las estanterías de las bibliotecas y de las librerías han empezado a poner literatura. Hemos montado festivales y ahora mismo, claro, empezamos en España, que llevamos 2 festivales funcionando, pero en Colombia, en Latinoamérica, han descubierto que tampoco existe ese tipo de literatura. Y se han generado festivales. Y ahora mismo estamos montando festivales en Colombia, en Los Ángeles, nos están pidiendo en Santo Domingo, en Chile. O sea, a partir de una palabra. Pero claro, tiene que ser algo, es la solución, te diría, a 20 años moviéndose por el mundo e interesándote por lo que otros decían que era periferia y que resulta que tú crees que es el centro de todas las cosas, ¿no? Ouais, y finalement on revient aussi à soi. Sí, y acabamos por volver a sí mismo. Es decir, que cuando vamos a buscar al otro, cuando se sigue la pista de un animal, siempre se vuelve a uno mismo. Y creo que es una identificación entre la historia de la humanidad y la historia natural. Y es lo que vemos en particular en Delta. Ha pasado un año en la isla de Buda, en Cataluña, y se ha instalado en la casa más cercana al mar, la primera que sufrirá la subida de las aguas por el calentamiento climático, y cuenta el destino cruzado de humanos y no humanos.
Se ha contado estos lugares de tensión donde se codean las historias naturales y las historias humanas. Desde el punto global, estamos bastante lejos de la wilderness desértica, alejada, remota, donde no hay contacto humano. Estamos en un espacio entremezclado. Bueno, el delta es muy interesante por distintos motivos. Ahí es una zona que consiguió preservarse de la especulación inmobiliaria, porque como está lejos de Barcelona y de Valencia, que son las dos grandes ciudades, de repente estaba todo construido y cuando vieron que ahí había un tramo donde todavía no habían llegado, se promulgó una ley y se impidió construir. De tal manera que ahí tenemos algo que se podría acercar a la idea wilderness. Y es una zona además donde es de frontera. Tiene el punto del delta. Un delta es, bueno, acaba el río, empieza el mar. La idea de final era muy importante, quería hablar sobre finales. Yo en ese momento iba a cumplir 50 años, mi padre estaba enfermo desde hacía unos años y el delta me permitía entrar dentro de la idea de cómo llegamos a los finales, pensando que iba a vivir en la última casa antes del mar y esa casa ya estaba anunciado, está más que visto, que va a ser tragada por las aguas. ¿Cómo nos enfrentamos a los finales? En función de cómo pensamos el final, así vivimos. Yo creo que tiene mucho que ver cómo nos relacionamos con la muerte. Ese delta en concreto también tiene mucho de frontera, porque reúne Valencia, Aragón, Cataluña. Ahí se habla catalán y castellano, se bailan bailes diferentes. Hay toros, pero no son como se ven en la zona norte de Cataluña, ni tampoco como se ven en Sevilla. Hay una confluencia que era muy interesante y luego están todos los animales que conviven allá. Y a la hora de plantear el libro, claro, y de haber leído todos estos libros de literatura a lo largo de toda mi vida, pensé de qué manera se podían reflejar las tensiones, cómo un flamenco podía ser adorado y odiado a la misma vez en un mismo territorio. Los agricultores que cultivan arroz, allá hay mucho arroz, se lo pisa los flamencos. Y entonces lo que quieren es pegarle un tiro, pero parques naturales no se lo permiten, les multarían. Y los que tienen una cierta industria turística quieren muchos flamencos para que venga más gente, aunque sea para acampar en campings o ahí por la zona, ¿no? Entonces, claro, pero si tú permites que vengan muchos flamencos, ocurre lo que está pasando, que de repente se te concentran 40.000 flamencos y desequilibran el ecosistema. Esas tensiones quería que estuvieran como muy presentes, pero también los cazadores, los agricultores del arroz, que estuvieran en los ecologistas, y tomar el punto de vista de alguien inesperado en este caso, que es el propietario de la isla de Buda, que tiene enfrentamientos con todos, pero que en 2017 él se da cuenta de que lo que está pasando en Vanuatu y Kiribati le va a afectar a él. Que de repente esas inundaciones que van a acabar con islas, resulta que también van a acabar con sus propios territorios en el delta. Y que tomara el punto de vista un poco lo que es lo mismo que le ocurre a Fabrizio Salina en El gato pardo de Lampedusa. En aquel momento, Fabrizio Salina, él está viviendo en un lugar controlado cómodamente, pero de repente está viendo unos movimientos sociopolíticos que le van a hacer perder su imperio. El protagonista de Delta, Mateo Gallard, le va a ocurrir lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de por cuestiones sociopolíticas va a ser por cuestiones medioambientales, por cambio climático. Él va a perder todos los cultivos de arroz que tiene en esa isla. ¿Cómo te relacionas con los demás a partir del momento en que sabes que vas a perder todo? A partir del final. Y el propósito a nivel narrativo era que se visibilizara, por un lado, que entrara la parte ensayística.
muchos datos científicos, o sea, datos científicos con citas literarias y una parte más ensayística. Pero por otra parte, el punto vivencial. Yo estaba allí, me dijeron, mira, te traemos una bicicleta, si ves que con la tempestad tienes que salir de aquí corriendo, dice, vete a la parte alta de los arrozales y empieza a pedalear corriendo, o te subes al tejado de la casa y te atas, que nosotros ya sabemos que estarás aquí y vendremos a buscarte. Este era el plan, ¿no? Después de estar viviendo allí, bueno, digamos que hice de una duna mi oficina. Hay una película que a mí me encanta, que es Smoke, con William Hurt y ahí no me acuerdo ahora, el Harvey Keitel, en la que Harvey Keitel cada día pone la cámara fotográfica a su esquina del kiosco y hace una fotografía. Digamos que yo lo que hice fue instalarme en mi duna y hacer algo parecido, excepto en verano, que me iba a la playa y allí me bañaba. Yo tenía un espacio enorme para mí solo, porque en aquel momento me habían permitido estar allí, tanto los de parques naturales como el propietario de la isla, en una isla donde no vive nadie, solamente hay 3 trabajadores para un espacio enorme, a los que iguales yo durante muchas veces no veía, ¿no? Y entonces, pues eso, me instalé allí y la parte vivencial, ensayo, autobiográfica, y luego la parte del coro. El resto de seres humanos que vivían allí con todas las tensiones que yo estoy viviendo y de las que soy partícipe. Y que están cambiados los nombres de todas las personas que aparecen ahí y algunos datos porque yo vi cosas y me contaron cosas que no se pueden reproducir, porque si no iríamos a juicio y probablemente lo perdería, porque no tengo pruebas materiales, porque no podía salir a la noche a ver lo que estaban ocurriendo, cosas de noche, y yo no podía estar haciendo fotografías de lo que estaba pasando allí. Y mi testimonio contra el de las personas que viven o que habían vivido situaciones allá era el de 1 contra 1. Pero esas tensiones también quería que se reflejaran, y también las tensiones y también las emociones y las esperanzas de aquellas personas, y también cómo vivía todo el coro animal aquello. Y creo que eso era muy importante en el sentido de que la parte literaria, y aquí es donde entramos en ese paso más que propone la literatura actual y que yo he intentado proyectar en Delta. El coro, lo que hemos llamado hasta ahora coro en literatura, era un coro humano. Pero si estamos realmente atentos a todos esos cambios en los cuales consideramos amigos a montañas, a flamencos, a libélulas, dar voz al coro es el coro total, el coro biodiverso. Y lo que pretende el libro es abrazar a ese coro y que se exprese a través de la literatura, ¿no? De tal manera que, como en un delta, donde tú tienes la sal, las aguas, el fango, que se va cruzando del mar, de las lagunas, de los canales y del río, en el texto confluya el ensayo con la autobiografía, con el coro, y todo eso se vaya mezclando y tú veas que forma parte de un mismo proyecto, ¿no? Y que lo recibas como arte y con emoción. Y ça interroge justement sur peut-être les êtres ou les éléments de tension. Esto también nos lleva a reflexionar acerca de los elementos de tensión que pueden existir. Aquí cerca tenemos el lobo, que pueden ser como los flamencos, un animal que establece un vínculo entre los diferentes protagonistas con problemáticas variadas y que quizá podamos sobrepasar. Y para acabar, porque ya apremia el tiempo, preguntas rápidas y respuestas rápidas. Y luego iremos a la cóctel para seguir charlando. Para quienes no lo hayan entendido, es especialista de la literatura de viaje, que aventurero, porque siempre utiliza el viaje para la redacción de sus obras. Y ha mencionado muchas obras, ha recorrido las costas
de China para los mares de Wang, ha buceado en la barrera de coral en Australia, ha escrito Solo para gigantes en Pakistán, también se ha convertido en pastor de ovejas en la Siberia de Extremadura, con un cambio de verdad, y también Animales invisibles. ¿Por qué ocupa el viaje un lugar tan importante en su relación con la escritura? En pocas palabras, por favor. Porque al principio, precisamente por venir de la periferia, no sabía a lo que me enfrentaba. Tenía miedo a contar mi realidad. Notaba que no utilizaba las palabras, no sabía lo que era el mundo de la cultura y tenía miedo de contar mi realidad por si me equivocaba. Y encontré en el viaje la forma de aprender de cómo vivían los demás para ir entendiendo lo que era mi propio entorno. Y luego, y aquí soy muy rápido, el gran salto lo doy cuando soy padre y tengo a mi hijo. Y entonces un día en el Aquarium de Barcelona nos vamos vemos un coralito de la Gran Barrera de Coral australiana, donde pone si la temperatura del planeta aumenta en 2 grados, el 90% de la Gran Barrera morirá. Y entonces veo al pequeño y pienso, ¡buah! Digo, no sé si la podrás ver en colores, porque el coral cuando muere adopta el color blanco. Y entonces ahí empiezo a pensar ya no en los viajes, ya no en aprender, ya he viajado mucho, ya me empiezo a sentir fuerte y conozco más cómo van las cosas y veo que un intelectual no deja de ser una persona normal y corriente, tan estúpida y tan inteligente como cualquier otro, y empiezo a dejar de tener miedo y a atreverme a contar a mi propio país y a mi propia ciudad y a mi propia gente, y además con la idea de intentar explicar historias que sirvan para que de repente, a lo mejor, pues ya de proximidad me voy a la Siberia extremeña, me voy al delta del Ebro, me voy a contar lo que es lo más cercano, para que cuando mi pequeño sea más mayor, pues a lo mejor tenga la oportunidad de ver la Gran Barrera de Coral en colores todavía, ¿no? Y en pocas palabras, para alimentar el diálogo, no hablaría de consejo, pero ¿cómo se cuenta un lugar? ¿Cuáles son los elementos constituyentes? Si yo mañana me consagro a la literatura, ¿qué detalles? ¿Qué nos aconseja? No, lo que tú has dicho, los detalles y la vivencia. Yo creo que vivir es lo que te da los sustantivos. El saber que lo que ves es un baobab y no un árbol, y sentir al baobab te hace haber estado con él y haberlo tocado y haberlo visto. Eso lo convierte en una experiencia 3D y no en algo que te han contado y que te queda lejos y que no has percibido, ¿no? Yo creo que el viaje, algo que me enseñó fue la paciencia. Me habían dicho que el tiempo se vive distinto en África o en Latinoamérica se vive un tiempo distinto, pero hasta que no entiendes que realmente el autocar que tenía que salir a las 7 no va a salir hasta las 7 pero de la tarde, y que tienes que estar 12 horas o a lo mejor hasta el día siguiente, y un día y otro día y otro día, y siempre es igual, hasta que no interiorizas que hay otros tiempos. Decir que esa gente vive con un tiempo distinto es muy fácil. Asumir que hay que vivir y que viviendo una experiencia directa vas a interiorizar ese espacio y vas a conocer el sustantivo de lo que tienes delante, es otra cosa, ¿no? Para mí, dedicarle tiempo a las cosas e irte fijando en los detalles. Tomar nota e intentar dedicarle, pero para mí el tiempo es
es lo fundamental, ¿no? Una de las cosas que me han dicho de Delta es que da la sensación de entrar en un tiempo diferente. Esto me lo dijo mi editora, ¿no? En un ritmo distinto, lo cual no quiere decir que te vayas a dormir leyéndolo. Écoutez, j'ai l'impression que on va clore. Bien, vamos a concluir esta charla. Gaby, ¿estás de acuerdo? ¿Lo dejamos aquí? A menos que tengas algo más que añadir. Muchísimas gracias por tu generosidad, por haber compartido todo esto. Muchísimas gracias a todos y todas por su presencia y por haber compartido todo esto con nosotros. Les invito a que continuemos este intercambio en el cóctel y les doy cita el 20 de abril para la próxima cita de la escritura de los lugares, y muchas gracias a la Fundación Jan Michalski por habernos recibido.